Buen día, muchachos. Me voy abriendo todo mientras llega gente. Ah, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo último que hicimos? Clases, parte 1. Bueno, voy a copiar yo también lo que hicimos. Para continuar desarrollando el ejercicio. Mm, 11. Tenemos todos estos espacios mientras llegan. Tienes como poner eso así. Bueno, qué pereza. Pero bueno. Bueno, nada que hacer. Este thing nos destruye el código. Ese Word, digo. Muchachos, entonces, mientras hago yo esto acá, como para poder tener el código más visible, porque además tengo que ponerle suma a esto. Pues buenos días, entonces vamos a proseguir con el ejercicio que estábamos trabajando la semana pasada, la clase pasada, perdón, muchachos. Que básicamente consistía en hacer el mismo ejercicio que hemos estado trabajando todo el semestre ya, pero mediante el uso de clases. Es como les decía, hemos cambiado el ejercicio, sobre todo como para mirar como la evolución, entre comillas, de cada una de las metodologías que podemos aplicar. Bueno, entonces habíamos creado una clase de persona de la cual estábamos heredando una clase profesor y una clase alumno. Habíamos hecho eso para que compartieran algunos atributos como el nombre, el correo electrónico. Y además de eso, habíamos hecho una clase que era
una clase grupo donde íbamos a estar poniendo los métodos para imprimir la lista, para sacar el promedio, y además esa clase grupo íbamos a aplicarle el concepto de agregación que habíamos visto, que era pues tener un objeto dentro de otro. Dios mío, acabé por fin. Algo así teníamos. Algo así. Entonces esto del profesor lo habíamos hecho con que dice me volvió a enfermar, muchachos. Agregar, retirar alumno, eso creo que eso era lo que íbamos a empezar a hacer, si mal no estoy, y mostrar lista de alumnos y mostrar nota promedio, pues también lo tenemos que hacer hoy, aparte de en la clase del programa principal, pues hacer el menú y todas esas cosas. Bueno, voy acá a cerrar. Bueno, déjenme grabar esto para poder trabajar en ello. No me digan que acá estaba. Ay, Dios mío. Aquí estaba. Sí, open. No grabé nada de eso. Listo. Me hubiera ahorrado todo eso. Todas esas cosas. Bueno. Entonces, esta clase persona la voy a comprimir así, pues no, ya más o menos sabemos todo esto que contiene y vamos a centrarnos en esto acá. Eliminar alumno. Listo. Alumno nuevo. Ahora, muchachos, ahí tenemos también que pensar, muchachos, en un método que nos sirva no solamente para meter la información de para meter, digamos, en la lista de alumnos, un alumno directamente, sino también como para mostrarlo, ¿sí o qué? Para mostrar la lista de todos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a imprimir una lista como lo estábamos haciendo pues, desde el principio que empezamos a hacer este tipo de ejercicios. Pero además, si tenemos tiempo, cerca del final de la clase, incluso esa tabla, digamos, que vamos a imprimir, vamos a poderla abstraer pues hasta el punto de que sea también una clase con unas propiedades pues que sean los encabezados, los registros. Pero vamos a ver si nos da hasta allá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Void porque no vamos a estar devolviendo nada, sino solamente pues imprimiendo. A ponerle a esto imprimir lista de alumnos. Esto no recibe nada, simplemente estaría como, digamos, ¿cómo les digo? Ejecutando un proceso sin necesidad pues, de estar interactuando con lo que esté por fuera de la clase. Entonces, imprimiríamos. Vamos a imprimir 3 columnas. Sí, podríamos imprimir 3 columnas. Sería, digamos, como una columna de ID, por decir, o sea, un número autogenerado que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6.
donde mostraremos básicamente la I del ciclo que estamos por hacer. Nombre, podríamos mostrar el correo electrónico que también lo estamos guardando y la nota. Entonces, primera cosa que vamos a hacer, imprimir el encabezado. Entonces, no me voy a detener mucho porque en realidad estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para tener esta estructura, el nombre podemos ponerlo de 10 caracteres, lo habíamos puesto la otra vez. Correo, pongámoslo de 30. La nota serían 3 caracteres. Nombre acaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Electrónico, ¿cuántos van ahí? A ver, uno. Carpintería, muchachos. No se me vayan a dormir. Se nota 6 caracteres los que hay, entonces. Empezaba bien bonito. Y lo cerramos. Bueno, ahora acá, muchachos, tendríamos que hacer unas funciones para, recuerden, poder imprimir números y nombres, pues, y textos, y ajustarlos a un ancho, como lo que estamos acá por hacer. Entonces, necesitamos, muchachos, además de esta función imprimir lista alumnos, una función que nos sirva para eso. Cuando nosotros tenemos una función que no nos va a hacer ningún trabajo por fuera de esa clase, simplemente la vamos a definir como privada. Digamos, es como una función interna, como si yo tuviera una función de utilidades, pues algo que me prestara un servicio dentro de la clase, nada más la defino como privada. Entonces vamos a poner, esto me devolvería un string. Vamos a ajustar ancho. Esto me recibe string, texto que quiero ajustar, y me recibe también el ancho que quiero ajustar acá, pues el ancho al que lo quiero expandir o contraer. Tiene que ser un parámetro así porque pues, hay varios tipos de campo, pues, que tenemos acá, entonces vamos a estar variando eso allí. Listo. Entonces, tendríamos acá vamos a comprobar la longitud de ese texto, y dependiendo de si es igual, pues no hacemos nada. Si es mayor, si es menor, ponemos espacios al final, y si es mayor, vamos a cortarlo, a truncarlo. Entonces, texto.length igual a ancho. No hacemos nada. Texto. Simplemente devolvemos lo que va ahí. Bueno.
texto.length es menor que el ancho. Ay, esperen. Pero en ese caso tendríamos que ver qué tan menor es. Entonces pongamos acá. Vamos a hacer acá con un for. Igual a 0. Y menor que ancho. Y más. Tenemos que recorrer ancho menos longitud. Vamos a cortar el número de ciclos pues a esto, al número de espacios que tengo de más. Y acá simplemente diríamos que texto igual a texto más un espacio. Y al final de ese ciclo retornamos texto. Bueno, muy bien. Ahora, si el texto punto length es mayor que el ancho, vamos a recortarlo. En ese caso, devolveríamos, por acá me pareció ver un error, no. Devolveríamos texto punto substring. Empezamos en el índice 0 y terminamos en el índice ancho. Recuerden que ese substring tiene la propiedad de que es exclusivo en el último carácter, entonces ahí no habría problema pues de que hubiera un desbordamiento de índice. Listo, muy bien. Ahora, vamos a seguir por acá y vamos a empezar a generar los registros. Mis registros. Esto lo podemos hacer mediante un for sencillito. Ahí no hay mucha ciencia. Igual a 0. Y menor que, ¿cómo se llamaba el coso de alumnos? Alumnos. Se llamaba la lista. Entonces, alumnos.size. Aquí no es un poquito complejo aquí, muchachos. Pues complejo no, digamos complicado de memorizar. Que la longitud de algo, por algún motivo, pues no tiene como una palabra estándar para expresarse. Vean que, por ejemplo, para la longitud de un string, entonces tengo que usar length. Para la longitud de un arreglo, de un array list, tengo que usar size. Hay otros casos en los que se usa otro que se llama count. Entonces ahí pues mala suerte, toca memorizar cada caso, no hay de otra. Listo. Entonces, vamos a imprimir lo siguiente. System.out.inline, primero que nada. Muchachos, mientras yo hago acá esta carpintería, les pregunto. Ustedes están viendo ya base de datos. Yo creo que ya les pregunté, pero de todas maneras. Imprimiría ahí. Voy a tomar eso como un no. Ajustar ancho y ya esto mide 4. Ya si viéramos, pues, si estuvieran viendo algo de bases de datos, podríamos trabajar con eso también. Eso sí, sería un ejercicio muy interesante. Es como leyendo y escribiendo datos de una tabla o algo así.
Y me dijo, yo no tenía. Ah, no sé si están. Ok, entonces imprimimos esto, el ID, que es la I, es más, voy a poner esto I más 1 para que no empiece en 0 sino en 1. Y ajustar ancho, nombre. Entonces acá, muchachos, tenemos que hacer un get, claro. Porque vamos a coger la posición I de ese arreglo y vamos a ir a cogerle la propiedad nombre. Muchachos, también otro cantaletazo o consejo para la vida. Vean que yo ahí tenía disponible la propiedad nombre directamente. La tenía disponible directamente porque estoy dentro de una clase que, recuerden que con el modificador de acceso protected puedo todavía estar viendo eso desde este punto. Pero resistan la tentación y utilicen siempre estos métodos que hicimos de get y set. Utilícenlos siempre, no se salten esa seguridad. ¿Y por qué, muchachos? Por lo que les decía yo la clase pasada, de que esos métodos también se utilizan como para validar. Entonces, nos estaríamos saltando una potencial validación ahí. Los puntos get, posición i, el correo electrónico, buscamos a 30, la rayita, divisor de columna. Vamos a hacer lo mismo con la nota. Recuerden que teníamos un método ya que nos devolvía la nota con un decimal. Ancho. Alumnos.get, posición i, get nota con formato y ancho 6. Listo, y después de ese ciclo vamos a finalizar con otra cosa de estas para cerrar acá abajo. Esta sería nuestra función de imprimir. O sea, más sencillo no se puede. Sencillísimo. Listo. A esto le habíamos definido también una función de mostrar nota promedio. Vamos a hacerla, también es sencillísimo. Prácticamente dejamos como todo lo interesante en la primera parte de este taller y dejamos toda la carpintería para el último. Voy de nota promedio. Bueno, acá simplemente, muchachos, pues ¿qué les digo? Es recorrer esa lista de alumnos y dividir, pues ir sumando eso en un acumulador. Vamos a colocarle esto nota total. Nota total igual a 0. Entonces, acá tenemos que hacer un control, muchachos, primero que nada. Vamos a decir que sí. El arreglo.size alumnos. .size es igual a 0, entonces inline, algo así, y es más, vamos a devolver
salir de la función en ese caso. ¿Por qué? Porque si dejamos para hacer todo lo que vamos a hacer para calcular el promedio, nos puede resultar una división por cero más adelante. Entonces, es algo que no queremos por ningún motivo. Entonces, ahí simplemente tan return. Listo. Ahora sí. Correr todo eso. Algunos puntos hay. Más igual. Alumnos.get en la posición i. Punto get nota. Vamos a hacer acá tenemos esto todo junto. Es decir que nota promedio va a ser igual a la total de alumnos.size. Bueno, ahí imprimimos un mensajito. Y el grupo es nota promedio. Listo. Bueno, ya con eso tendríamos lista la clase de grupo. Hagamos así como para ver todo lo que tenemos así en un solo vistazo. Ahí está todo. Muy bien, ahora solamente tenemos que hacer la programación aquí, que sencillísima, pero bueno, hay que hacerla. Bueno, entonces tenemos que hacer un menú. Bueno, y además instanciar una clase grupo. Vamos a instanciar esa clase primero que nada. A ver, miremos qué necesitamos para inicializar esta clase grupo. No necesitamos nada. El constructor nos dice que la podemos instanciar así pues directamente, sin ningún parámetro. Recuerden que instanciar es generar, digamos, un objeto particular que corresponda a esa clase. Por ejemplo, yo tengo esa clase grupo con todo eso definido, pero eso lo que me permite es tener varias instancias de esa misma clase, o sea, varios grupos. Por decir, puedo tener un grupo que sea función 1, año grupo. Eso es una instancia de esa clase grupo. Tiene sus cosas particulares, tendrá su profesor, sus alumnos. Puedo tener otra, función 5, construcción. Y esa sería otra instancia. Entonces, eso es el concepto de instancias de clases. Pues no es nada complejo. Muy bien. Ahora, entonces vamos a hacer el menú.
necesitamos, muchachos, opción es igual a nada. Vamos a necesitar también el escáner. Sí, necesitamos el escáner además. ¿Qué más necesitamos? Ya, creo que nada más. Para la opción, hagamos un do while para que siempre entre al menú. Entonces, mientras la carpintería aprovecho más, los interrogo más. ¿Cómo les está yendo con el segundo examen? Si a los que se los volvió a abrir les volvió a aparecer, está todo bien por ese lado. Sí. Usar datos del profesor. Circular alumno. ¿Qué más? Eliminar alumno, ver lista de clase, ver nota promedio. Hagamos si no estas dos cosas. Salir. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, muchachos, es que siempre que sea posible, el método main, el método principal, debe ser muy corto. Inclusive les diría que estar en una sola pantalla. Cuanto más se pueda dividir un programa en funciones, mejor. Recuerden ese concepto que se dice tanto de ingeniería de software, que dicen divide y vencerás, que siempre es más fácil abordar un problema cuando se subdivide, cuando se abordan pequeños problemas, así como por etapas, digamos, y finalmente se llega pues a la resolución del problema completo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Vean que esta clase, ejemplo clases, que es la clase programa, tiene este método main, pero recuerden que esto sigue siendo una clase con todas las, digamos, como con todas las propiedades que hemos visto durante esta semana que tienen las clases. Incluso recuerden que habíamos hablado de que ese método main se podía sobrecargar inclusive. Entonces, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Podemos meter métodos dentro de la misma clase de programa.
y así de pronto pues simplificar el método main. Esto puede ser privado, que no solamente se va a poder ver desde afuera. Bueno, cuando ustedes compilan Java, que ya a ese punto tendremos que llegar, pienso yo, cuando pasamos estos archivos por la máquina virtual, es posible generar archivos de estos que no son, que no tienen método main, sino que simplemente son como colecciones de funciones, que de hecho son las cosas que estamos poniendo acá, mediante una directiva que se llama package, pues que tendremos que llegar a ese punto más adelante. Entonces, también es posible generar unos métodos que yo vaya a usar en muchos programas, tener mi librería y pues importarla en cada programa que yo haga. Eso es muy, muy útil. Muchos programadores, pues incluido yo, pero muchos es una buena práctica. Cuando estamos trabajando en un proyecto generamos librerías de esas, pues que sabemos que van a ser útiles para ese proyecto, e incluso generamos como librerías que son útiles para nosotros mismos, por ejemplo, que pudiéramos llegar a usar en los problemas que le ponen a uno en las entrevistas de trabajo, por ejemplo. Entonces, ya tengo mi librería, hago el programa más simple. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta. Listo. Después de esto, muchachos, necesitamos generar el escáner. Voy a hacerlo acá arriba. El escáner y la fuente va a ser system.in. Disculpe, muchachos. Dios mío, estoy jodido la garganta. Bueno, vamos a estar leyendo la opción. La opción va a ser igual a scanner.next. Y acá entonces voy a poder hacer lo siguiente. Switch opción. Case 1, voy a colocarle un break. Aquí el case 1 que es ingresar datos profesor, sé que puedo simplemente hacer esto acá. Miren, muchachos, que las funciones que estoy utilizando dentro de la clase, ejemplo clases, son funciones estáticas. Bueno, no estoy seguro de si explicamos el concepto de funciones estáticas. Entonces, no recuerdo, entonces igual breve repaso de un minuto de qué es una función estática. Muchachos, las funciones estáticas son las funciones que se pueden ejecutar sin necesidad de instanciar una clase. Por ejemplo, si yo quisiera ejecutar, imprimir lista alumnos, yo no puedo llegar y decir acá, vámonos, no sé, por acá igual, después lo borro. Grupo.imprimir lista alumnos, yo no puedo hacer esto. Me va a salir un error, porque no es una cosa que esté a nivel de una clase en general, sino a nivel de una instancia de una clase. Entonces yo tendría que ejecutar esa función, pero con respecto no al tipo, que es grupo, sino a una clase en particular. Si lo hago en construcción 1, ahí sí me va a trabajar bien.
aquí como pues no voy a estar instanciando clases, ejemplo clases, pues defino esto como estático. El ejemplo más típico, digamos, de las funciones estáticas son las de, por ejemplo, la clase mat. Ahí tiene sacar mínimo, entonces números máximo, valor absoluto, raíz cuadrada, potencias. Todo eso yo lo puedo aplicar sin necesidad de instanciar una clase mat, pero es porque realmente no lo necesito. Entonces, ese es el concepto de clase de función estática. Perdón, muchachos. Bueno, sigamos con este switch. Vamos a hacerle todos los casos. Carpintería pura y dura. Ahorita generamos las funciones para el resto de cosas. Ok, 5, break. Bueno, en el caso se dice salir, entonces no lo vamos a considerar aquí. O mentira, sí. Y un caso default que será así. Inválido. Bueno. Entonces, programemos esta función, ingresar datos profesor. Resulta, muchachos, que acá vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Vamos a ver si alguien ya se dio cuenta de por qué no voy a poder usar el grupo construcción 1 acá. Ya saben, punto 1, el que sepa. Punto 1 en el segundo examen. Tic, 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 10, 9. Bueno, se perdieron un punto 1 ahí. Están muy callados hoy, muchachos. Yo estoy ya preocupado. Yo sí tengo el volumen aquí puesto. Sí, sí. Ok. Muchachos, no voy a poder usar construcción 1 aquí porque recuerden lo que hablábamos de que las clases, pues en general las variables todas, nacen y mueren dentro de los bloques de instrucciones. Entonces, ese grupo construcción 1 está definido solamente aquí así. Entonces, ese problema lo podemos abordar de dos maneras. Podemos hacer que ese construcción 1 esté por fuera del método main, o sea, a nivel de la clase, lo podemos poner acá. O también podríamos, muchachos, otra opción sería enviar el grupo 1 como parámetros a esta función y devolver el mismo grupo, pero ya con datos de profesor. Cualquiera de las dos opciones es válida. Los algoritmos son un arte. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a definirla a nivel de clases. Entonces, acá nos dice escáner nunca se cerró. Bueno, entonces cerramos el escáner, cerrámoslo después del lugar. Para que esto no nos diga que hay un problema de seguridad ahí. Scanner close. Listo. Eso que nos decía ahí es que va a quedar una entrada ahí en memoria RAM. Por eso lo tenemos que cerrar. Cuando estemos viendo
si llegamos hasta ese punto, porque pues, no sé si llegaremos, menos pues porque ustedes no han visto bases de datos. De hacer conexiones con bases de datos, también tenemos siempre que abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y en general, todas las conexiones que hagamos por cualquier motivo, si abrimos un archivo lo tenemos que cerrar, si abrimos una conexión de red la tenemos que cerrar. Tener eso en cuenta. Listo, entonces vamos a programar este método de ingresar datos profesor. Vamos a ver qué es lo que necesitamos aquí para ejecutar este set profesor. Necesitamos nombre, correo, asignatura. Sin eso no vamos a poder pasar por esta validación. Entonces, vamos a crear un profesor nuevo acá. Ponerle profesor con minúsculas. La new profesor. Miremos que esto nos está pidiendo la asignatura, porque recuerden que habíamos puesto una validación pues allí en la clase profesor para que no se fuera a crear un profesor sin una asignatura. Entonces vamos a tener que generar primero unas variables que vamos a llenar y ahí sí vamos a poder crear todo. Entonces, string el profesor igual a carpintería. Carpintería y más carpintería. Este montado.print. Adivinen que este escáner también tenemos que también no lo podemos usar. Entonces vamos a definir otro escáner aquí abajo. Pero acá lo define a nivel de clase también, pero quiero hacer como todos los casos posibles en cuanto al alcance de las variables. Entonces este lo voy a hacer aquí, porque sí. Vamos a hacer el escáner.close acá al final. Ahí como para ponerle el otro pan a la hamburguesa. Ingrese el nombre del profesor, entonces nombre del profesor, así llama el escáner, punto, next. Ok. Podemos ahí poner next line o podemos hacer lo siguiente. Print line. Un espacio, pongámoslo así. Incluso lo podemos, no mentira, ya queda muy, pongámoslo así. Luego system.print, ingrese el correo electrónico. ¿Qué estoy haciendo yo ahí, muchachos? Dios mío. Voy en automático de tanta carpintería. Scanner. Next. Cosa de estas. Asignatura del profesor.
esta asignatura. Simple y sencillo. Bueno. Déjenme ver algo acá en esta clase, profesor. Ok. Este es el profesor, lo vamos a modificar ahora. Déjenme ver algo aquí. Bueno, resulta, muchachos, que en la clase persona y en la clase profesor estamos haciendo unas validaciones que van a resultar pues muy útiles a la hora de estar ingresando datos. Estamos validando el correo electrónico y estamos validando que el profesor tenga una asignatura. Entonces, vamos a hacer una sobrecarga de este set profesor. Yo miro algo. No, esto ya tiene un boolean acá. No, aquí ya estamos haciendo todo. No, olviden lo que acaba de decir. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Acá vamos a hacer un do while para que este método de ingreso de información se nos ejecute mientras el usuario no esté ingresando información correcta, ¿cierto? Vean que este set profesor aquí me devuelve un boolean que voy a poder utilizar pues para validar eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá una variable profesor válido. Bueno, pues, y voy a encerrar esto en un do while. Esto va a ejecutarse mientras el profesor no sea válido. Y garantizamos que no vamos a tener información que no es. Muy bien. Entonces, aquí se ingresó todo esto, entonces vamos a decir profesor válido va a ser igual a construcción 1.set claro. Sí. Sí, señor. Muchachos, este construcción 1 vamos a tener que definirlo estático. Vamos a tener que definirlo estático porque no, mejor no quisiera. Muchachos, esta construcción 1, muchachos, vamos a estarlo mandando a los métodos de esta clase main como parámetro y devolviendo después lo que el grupo modificaba. Y les digo por qué. Resulta que ese construcción 1, si yo lo quiero llamar desde un método estático, tendría que definirlo estático también. O sea, que se pueda referenciar sin necesidad de instanciarse. Eso plantea una dificultad muy grande y es que no voy a poder estarlo como modificando como si fuera una variable a nivel de esto. Entonces, lo voy a traer para acá a nivel de toda la clase, quiero decir.
Me lo voy a traer para acá y ingresar datos profesor me va a devolver un grupo y me va a recibir un grupo. Tengo otra opción de hacer esto mejor. Entonces, este grupo me lo voy a estar trayendo yo de aquí. Va a ser este que le pusimos construcción 1. Y construcción 1 va a ser igual a lo que pase después de este proceso. Entonces, va a estar como actualizando constantemente esto, en lugar de ponerlo a nivel de clase. Ok. Entonces, ahora sí, grupo.set profesor. Esto no me lo autocompletó. Ahora sí. Nombre profesor, correcto, profesor. El demonio de la pereza me dice que actualice mejor la variable en lugar de lo que me autosugirió esto acá. Entonces, si esto me vuelve un falso, este ciclo se va a estar repitiendo hasta que no tenga información que sí sea válida. Cuando ya sea válida, entonces sale el ciclo, cierra el escáner y retornamos el grupo. Muy simple. Ahora, vamos a seguir con la opción 2, que era matricular alumno también. Re sencilla. Es decir también que construcción 1. Bueno, tenemos que definir la función aquí. Exactamente igual que la de ingresar datos profesor. Vamos a ponerle a esto ingresar alumno, creo que. Ok. Ahora, ingresar alumno, necesitaríamos ingresar alumno y nota. Alumno y nota. Vamos a copiar algunas cosas de aquí. Vamos a necesitar el escáner. A ver, yo veo cómo está aquí el set alumnos. Tenía que mandarle un alumno nuevo y el constructor de alumno era, a ver si teníamos un nombre, una nota. Ok. Entonces vamos a crear otras dos strings acá. Vamos a hacer que nota alumno también sea una string, pero la vamos a convertir a entero antes de definir el alumno. Ya digamos que por interés del tiempo y porque ya hicimos un ejercicio similar acá, pues no voy a efectuar esa validación de que los datos sean correctos. O debería. Nada, no lo voy a hacer. Igual ya lo hicimos. Ok. Entonces, vamos a llenar ese nombre alumno y nota alumno, como ya lo hemos hecho aquí muchas veces hoy. Casi print lines para que me ponga todo en una sola línea, incluso la entrada del escáner. Next. Esto sí es print line.
inline ahí sí, porque estamos dejando un espacio. O incluso podríamos hacer esto, como quieran. La misma cosa. La nota. Para la dislexia de teclado que tengo hoy. Pero esto. Ok. Acá podemos usar un alumno desechable, pienso yo. ¿Cómo así que desechable? Pues no voy a crear una clase en sí, sino que simplemente le voy a enviar una clase que esté ahí creada pues, dentro de los propios parámetros de la función. O sea, yo puedo hacer esto, mejor dicho. Alumno nuevo. Igual a new alumno que recibe nombre alumno. Y le tengo que mandar acá es un entero, entonces sería integer.parseInt nota alumno. Yo puedo hacer esto. Puedo hacer esto. O simplemente me puedo ahorrar este instanciamiento y coger esta definición y mandarla allá. También puedo hacer eso. ¿Cuándo prefiero yo cada caso? Entonces, si no voy a volver a operar con esto, pues no habría necesidad. ¿Qué pasó? Me salté un paréntesis. Ah, sí. Entonces, como este alumno nuevo, yo después no lo voy a estar trabajando, puedo simplemente prescindir de él y mandarle esto acá. Cualquiera de las dos formas es válida. O sea, es como como lo que ustedes consideren mejor en cuanto a mantenibilidad del código y a lectura. Cuando ustedes programen, muchachos, creo que la otra vez les dije, siempre programen pensando en que alguien más va a revisar el código y que lo tiene que entender. Porque además es una práctica muy extendida, o más bien voy a decir que es ya un estándar de industria, que cuando hacemos una modificación a una aplicación siempre tiene que pasar por una revisión de pares, o sea, antes de que ustedes, digamos, suban un código a un repositorio para ya hacer la compilación y todo, la práctica que está normalizada ya en la industria es que antes de eso, varios de sus compañeros programadores lean su código y sugieran cambios, corrijan todo eso. Entonces, siempre piensen que están programando también para que alguien más entienda el código. Bueno, está ahí el cantaletazo. Return. Muy bien. Sigamos por aquí. La opción 3 es eliminar alumno. Muy sencilla también. Muy sencilla también. Muchachos, también lo conveniente que es trabajar los programas mediante el uso de clases, contrario a lo que hacíamos cuando trabajamos nada más con vectores o con variables, exactamente este mismo ejercicio. Aunque es muy fácil de leer. O sea, uno llega tan, bueno, va a esta función, veo que hace esto, y puedo navegar en el documento, incluso puedo colapsar lo que no quiera ver. Contrario a tener un código, un chorizudo así, una cosa de 1000 líneas y tener que ponerme a buscar los saltos del flujo del código.
Entonces, ya saben, esto de paréntesis. Eliminar alumno. Acá creo que lo eliminamos por nombre, si mal no estoy. Sí, eliminar alumno. Voy a robarme más cositas de aquí. Voy a robarme el escáner. Sin nombre alumno. Me robo esto. Porque vagancia, porque pereza, porque son las 7 de la mañana. No mentiras. Porque es conveniente. Nombre del alumno. Bueno, otra cosa. Más consejos, digamos. Breguen a estandarizar lo más que puedan los nombres de las variables. Vean que cuando yo estoy acá autocompletando, casi que ni tengo que reemplazar nombres de variables, porque todo, a lo largo de todo el programa, una cosa es una cosa y tiene el mismo nombre. Y además eso le ayuda también mucho a esta cosa, ¿cómo se llama? Esa inteligencia artificial que le completa a uno funciones de GitHub, no sé si me olvidó el nombre. Pero en todo caso, si uno tiene esa inteligencia artificial para ayudarle a codificar, va a trabajar mejor con nombres de variables estándar. Listo, ingrese el nombre del alumno a eliminar. Vean que esto nos devuelve un booleano. Y recuerden que yo dentro de los ifs no solamente voy a estar poniendo condiciones de... Ay, ¿qué hizo esto acá? No solamente puede estar poniendo condiciones de si esto mayor que esto, si esto igual a esto, si esto es nulo, sino que también puedo meter funciones adentro y esas funciones se van a ejecutar. Ya les había dicho eso en la clase pasada, pero se los reitero, porque es una cosa pues, que es muy útil. Entonces, si grupo eliminar alumno, vamos a imprimir, el alumno se eliminó. Y eso nos devolvió un falso. Recuerden, muchachos, si el alumno no existía en el grupo. Entonces, puedo ponerle a este if else que me muestre ese texto. Vean lo conveniente que es trabajar de este modo. El alumno fue eliminado. La eliminación, recuerden, muchachos, que se acaba el tiempo para cancelar materia. Solamente he recibido una solicitud de cancelación y no la pude hacer. Si quien la hizo está aquí, muchachos, contacten con la facultad porque no la pude hacer. Ok, el alumno no existe. Y ya. Con un grupo. Aunque no nos tenemos ni que quebrar la cabeza haciendo esto acá. Simplemente eliminar alumno. Vean lo sencillo que está quedando el método main. Opción 1 igual a eliminar alumno. Construcción 1. Ver lista de clase, simplemente es esto. Construcción 1. Ver lista de alumnos. Esto inventémoslo bien. Ver nota promedio. Acá el caso 6. Nada, el caso 6. El caso 6 es que se sale. Bueno, supuestamente esto ya quedó. Vamos a ver. Acá toda la cantaleta que les eché yo de hagan una cosa, corran, hagan una cosa, corran, a ver si les falla. Y vean, hicimos todo de corrido. Vamos a ver si esto falla o no. Ojalá que no, pero puede que sí.
porque las cosas nunca salen bien la primera vez. En efecto. Vamos a ver. Ajustar ancho. Bueno, vamos a ir resolviendo un problema de estos uno tras otro. Acá nos está diciendo que tenemos que pasar estas clases a su propio archivo. Ok. Bueno, de pronto el compilador que estoy acá trabajando pues nos requiere eso. Normalmente no, pero acá como que sí. En el método de ajustar ancho, en el tipo grupo, no es aplicable a los argumentos entero. Ok, ya sé qué pasó acá. Vamos a resolver cada problemita de estos. Vamos a la función ajustar ancho. Se me hace que es que le estoy mandando una cosa que no es entera. Ok, sí. Acá le estoy mandando un entero. Esto otro sí cumple. Bueno, entonces vamos a tener que hacer la conversión aquí. Vamos a pasar esto a entero. Creo que esto acá no lo está dejando hacer la otra vez, entonces tenemos que hacer porque podemos hacer esto. Integral.toString y eso nos debería de eliminar ese error. Vamos a ver, vamos a tratar de correrlo y a ver si ya tenemos una lista más pequeña de errores. Sí. El método contiene un tipo string no es aplicable a los argumentos char. Ok. A ver, esto le está pasando a un contains. Me imagino yo que ese contains es para la verificación de la arroba, cuando estábamos validando correo electrónico. Sí, señor. Aquí está. Ok. Estamos mandando un char, mandémosle un string, debería de quitarse ese error. Ok, listo. Correo profesor no se puede resolver a una variable. Busquemos dónde está ese error. Bueno, eso es lo que pasa cuando ustedes no programan un poquito, ejecutan. Tienen las consecuencias. Profesor. Muchachos, ustedes me pueden dar, porfa, 2 minuticos que están tocando la puerta y creo que es un rápido. Qué pena. Denme 2 minuticos, muchachos, qué pena. Ya vuelvo.
Ay, Dios mío. Muchachos, denme un segundo. Muchachos, ahora sí, qué pena el desayuno. Ok, sigamos por aquí. Correo del profesor no se puede resolver en una variable. Vamos a buscar dónde está eso. Ah, claro, porque la cambiamos de nombre. Volvamos a correrlo, a ver si ya tenemos menos errores. Listo, solamente quedamos con estos de que estas clases se deben definir en su propio archivo. Sí, es verdad. ¿Saben por qué pasa eso, muchachos? Porque aquí en Visual Studio Code no abrí esta clase como abriendo una carpeta, sino que la abrí así como sencillo, ¿sí o qué? Entonces, em, como si fuera un espacio de trabajo, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a extraer estas clases, cada una a su propio archivo, como nos está sugiriendo esto, y por ahí derecho, pues vemos ese concepto, cómo es. Ok, entonces llevémonos primero persona y comprobamos después, pues volvemos a correr esto, a ver si se nos quitó ese error. No, llevémonos más bien primero una de las clases hijas, llevémonos profesor. ¿Saben por qué? Porque eh, hay que ir como retrocediendo digamos, como en el diagrama de clases, porque si no esto va a explotar peor. Entonces, llevémonos primero profesor. Uh, Profesor. Aquí está. Voy a crear un nuevo archivo. Ya. Y acá voy a poner esto. Voy a robar esto de aquí y lo voy a poner acá. Ahora, no, debe haberme traído persona. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es más, saben que no voy a poder ejecutar esto hasta que haya hecho como todo el proceso completo de pasar esto a archivos aparte. Hagámoslo así. Persona. Ok. Esta persona es independiente, entonces voy a decirle a esto que se va a llamar persona. Me salta la P porque será. Ponlo así, package persona. Eso lo que hace es como crear una referencia como si eso fuera una librería, como si eso fuera una de estas cosas que estamos utilizando aquí. Entonces, creamos ese package persona y cuando yo quiera tener ese persona en este código principal, la clase ejemplo clases, entonces voy a decirle por package persona. No lo va a encontrar porque esto no está grabado todavía. A ver, grabémoslo. Y grabémoslo en el mismo, la misma carpeta. Persona.java. Guardar. A ver, a esto que le pasó. ¿Esto por qué está chillando aquí?
Miro algo. Esto va a fallar hasta aquí. Esto va a fallar hasta que no tenga todo listo. Hagamos todos los archivos y ¿qué hice? A ver. ¿O no? Y después resolvemos lo de los packages. Vamos a hacer otro archivo. Meter acá alumno. Este alumno va a estallar porque no tiene... ¿Saben qué voy a hacer primero que nada? Antes de eliminar cosas de acá y todo este código lo voy a poner en Teams para que nos quede en un solo Word. Y ya ustedes pues replican allá el pasar cada cosa a un archivo. Ok. Llevo alumno. Hagámoslo. Esta persona yo lo debía haber grabado con mayúscula. Bueno, no importa. Creo que así también va. Algo me dice que esto todo lo vamos a tener que pasar a una carpeta aparte. Todos estos archivos. No lo hacemos. Voy a poder abrir esto como si fuera un espacio de trabajo completo. Entonces voy a pasar todo esto a una carpeta aparte. Acá en el escritorio. Ya me toca cerrar aquí. Modificar un poquito estos nombres. Ok. Vamos a abrir Visual Studio. Esto lo cerramos. Escritorio. ¿Dónde está?
Bueno, al menos ahora ya tenemos esto como un espacio de trabajo. A ver si ahora sí nos permite hacer la importación de paquetes que por algún motivo no nos estaba permitiendo. No, hay que hacerla. A ver. Empecemos con esta persona. Exportarla. Ok. A ver si la podemos. No. Mm, ahora que se quejó. No, Dios mío. Oh, Dios. Muchachos, les molesta si les hago un videito de esto y se los mando por WhatsApp en un minutito? Es que tengo una reunión del trabajo. Dale, profe. Ya se los mando en un momentico, muchachos. Que me toca. Hágale, profe, tranquilo. Háganle, muchachos, qué pena con ustedes. Ya les hago un videito. Y gracias, muchachos, por su atención. Mucha suerte, muchachos. Todo bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego.